Los amplificadores en comunicación son muy utilizados, pues muchas veces las señales que se desean transmitir o que son recibidas no poseen la potencia necesaria para realizar las tareas requeridas. Se utilizan generalmente cuatro clases de amplificadores de potencia, denominados clase A, clase B, clase AB y la clase C. La clase A es la menos eficiente de todas, pues la eficiencia máxima es de un 50%. En esta clase, el transistor conduce durante el periodo completo de la señal de entrada. Se utiliza más que todo en audio y usos domésticos de baja potencia. La clase B es un poco más eficiente, pues la eficiencia tiende a estar entre el 50 y el 70%. Esta clase de amplificadores se poseen una conducción del 50% del tiempo de la onda de entrada, es decir, de unos 180 grados. Más que todo se utilizan en sistemas telefónicos, no se utilizan en audio debido a que poseen una distorsión de cruce que causa ruido. Esto ocurre cuando el voltaje de la onda de entrada se aproxima mucho a cero. Es por eso que este tipo de circuitos se tiende a utilizar en contrafase, utilizando un transistor NPN y un transistor PNP. Cada uno conduce una mitad del ciclo de la señal de entrada. La clase B es una unión entre la clase A y la clase B. En ella se tienden a utilizar dos diodos para polarizar ambos transistores y de esta manera eliminar la distorsión por cruce que ocurre en la clase B. Esta clasificación posee una eficiencia máxima de alrededor del 78,5%. La clase C es la que posee la mayor eficiencia, pues siempre se encuentra por encima del 78,5%. Pues esta clase conduce menos de 180 grados de la señal de entrada. Pero estos circuitos no son muy utilizados, se utilizan solamente para circuitos sintonizados, como pueden ser amplificación de señales de radio o de televisión. Esto es debido a que el ancho de banda de este tipo de circuitos es muy estrecha. Buenas noches, mi nombre es Freddy Mejía, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. El siguiente video es para hablarles sobre el tema 3, el cual consiste en osciladores y generadores de señales. Comenzando por los osciladores, decimos que un oscilador es un sistema capaz de crear perturbaciones, cambios periódicos o cuasi periódicos en un medio, ya sea material o un medio electromagnético. Tenemos, por ejemplo, un medio material sería lo que es el sonido. Los medios electromagnéticos son todo, todos aquellos elementos electrónicos por los cuales se generan señales. Un oscilador en la electrónica es todo aquel circuito capaz de convertir la corriente continua en corriente alterna, generando señales que pueden ser cuadradas, triangulares, sinusoidales o de otro tipo. Por lo que decimos que genera, o por lo que decimos que un oscilador genera una frecuencia determinada en el tiempo, la cual transcurre y se repite una u otra vez. Hay que hablarles también que los elementos principales que constituyen a un oscilador son un circuito cuyo desfase depende de la frecuencia, un elemento amplificador y un elemento de realimentación. Existen diversos tipos de oscilador, entre los cuales los más famosos e importantes están el puente de Wien, el oscilador de Colpix, el oscilador Clapp, el oscilador Hartley, entre otros. Bueno, entrando en el tema de lo que son los generadores de señales. Un generador de señales es un dispositivo de laboratorio el cual cumple diversos usos y aplicaciones para estudios y análisis, más que todo prácticos y reales. Normalmente se usan para el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos. Entre los usos más comunes hay tres: la creación de señales,
la replicación de señales y la generación de señales. La creación de señales consiste en crear señales desde cero y probar distintos circuitos o dispositivos. La replicación de señales consiste en ser capaz de replicar la señal que se generó en algún tipo de anomalía o en algún tipo de elemento, para poder estudiarla de manera más precisa y exacta. Se busca duplicarla y de esta manera tener un estudio más conciso. La generación de señales consiste en crear señales idóneas para estudiarlas y analizarlas en el entorno, comparándolas con señales reales. Estos son los usos más destacados que le podemos dar a un generador de señales. Y bueno, por ahora termino aquí mi presentación. Los dejo, espero que haya sido un gusto. Bueno, mi nombre es Julio Monsalvo y yo vengo a exponerles acerca de la unidad 4, mezcladores y circuitos PPL. Los mezcladores se definen como circuito mezclador a aquel que es capaz de generar una tercera frecuencia de señal a partir de dos señales de entrada. Un mezclador es un circuito no lineal que varía con el tiempo. Mezcla dos señales de entrada a frecuencias diferentes, produciendo a su salida una mezcla de señales de diferentes frecuencias, igual a una combinación lineal de las dos frecuencias de entrada. Las aplicaciones y o uso. Los mezcladores se utilizan para circuitos de recepción, aunque debe reconocerse que los mezcladores se usan también para conversión de frecuencia en transmisores e instrumentación. Se utiliza también habitualmente para hacer una conversión de frecuencia en sistemas de transmisión o recepción de señal en todas las bandas de frecuencia. El mezclador es utilizado para la modulación de modulación o bien para la traslación en frecuencia de las señales. Los parámetros de los mezcladores. El mezclador se puede considerar como una red de tres puertas y en cada puerta se aplica una señal: la puerta de señal, puerta de oscilador local y la puerta de frecuencia intermediaria. Hay varios parámetros de los mezcladores que definen sus propiedades y comportamiento cuando se implementan en un circuito de comunicaciones. Estos vienen dados por los datasheets del fabricante, las cuales son la frecuencia del trabajo, ganancia pérdida de conversión, el aislamiento, la compresión de la ganancia, adaptación en los puertos, el factor de ruido y las mezclas espurias. Los tipos de mezcladores. Existen dos tipos de clasificaciones para los mezcladores, dependiendo de la ganancia o pérdida de conversión y dependiendo de la estructura utilizada para la implementación. Clasificación según las ganancias o pérdidas de conversión. Tenemos a los mezcladores pasivos y a los mezcladores activos. Los mezcladores pasivos generalmente se utilizan diodos como elementos no lineales. No tienen ganancias, sino que tienen pérdidas de conversión y tienen la relación de factor de ruido es igual a las pérdidas de conversión. En cuanto a los mezcladores activos, están basados en transistores los cuales requieren una polarización, tienen ganancia de conversión, requieren un menor nivel de señal del OL y el factor de ruido es independiente de las ganancias de conversión, lo que lo da el fabricante. La clasificación según la estructura utilizada en la implementación. Está el mezclador simple, el cual se utiliza en diseños a muy altas frecuencias donde se requiere simplicidad en el circuito, o la prioridad es el precio y no las prestaciones técnicas. En cuanto al mezclador equilibrado, a diferencia de los mezcladores simples en los que utilizamos filtros para separar las frecuencias, en un mezclador equilibrado para separar señales de entrada a la RF y oscilador local y evitar o eliminar los productos de intermodulación no deseados, se utilizan dos o más mezcladores simples conectados a través de circuitos híbridos. Ahora, el mezclador doblemente equilibrado. Este tipo de mezclador emplea cuatro elementos no lineales combinados de tal forma que consigue eliminar los productos de mezcla correspondientes a todos los armónicos pares, tanto de la señal de RF como del oscilador local. En cuanto al mezclador con rechazo de frecuencia de imagen, estos mezcladores son muy útiles cuando tenemos que filtrar la frecuencia de imagen a la entrada del mezclador. Los circuitos integrados PPL son utilizados en modulación de señales de frecuencia modulada, decodificadores de tono, multiplicación y división de frecuencia, emular señales SCA, regulación de velocidad de motores, instrumentación industrial, en receptores de telemetría, regeneración de señales, osciladores de
precisión para la fabricación de alarmas y controles ultrasónicos. Además también sirven como eliminadores de control de sintonía fina en los sintonizadores de los receptores de la televisión. Las aplicaciones que se le dan a los circuitos PPL están la emulación de señales en FM y FSK. También se aplican en demodulaciones QPSK. Sirven también como filtro de seguimiento, como osciladores muy estables, sintetizadores de frecuencia y en el procesamiento digital de señales de video. Los lazos de seguimiento se utilizan para sincronizar en fase y frecuencia con la señal analógica de video de entrada. Esto permite digitalizar la señal y procesarla digitalmente. Espero les haya servido esta información y la disfruten. Muchas gracias.